Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Materoqueando con Pitágoras. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas formas para resolver problemas utilizando el teorema de Pitágoras. Pero primero hagamos una aclaración. El triángulo rectángulo y su correspondiente superficie están presentes en los diferentes polígonos. Esa es la razón por la cual nosotros podemos utilizar sus formas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, para resolver algunas situaciones, problemas asociados a las diversas figuras o polígonos. Vean ustedes, por ejemplo, cómo en una superficie cuadrada, si trazamos la diagonal, se forman dos triángulos rectángulos. Lo mismo sucede si lo hacemos en una superficie rectangular. En una superficie rombal, a la hora de trazar las diagonales se forman cuatro triángulos rectángulos. En una superficie rombal y en las trapeciales, a la hora de trazar las correspondientes alturas, nos damos cuenta que se forman triángulos rectángulos entre la altura, uno de los lados y una porción de otro de los lados. En el caso de los polígonos regulares de más de cuatro lados, pentágono, hexágono, octágono, lo que sea, a la hora de trazar la apotema y un radio, formamos también triángulos rectángulos. Por lo tanto, esto nos dicta que posiblemente a la hora de resolver algunos problemas que tengamos con polígonos, puede intervenir perfectamente el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, recordemos primero que el teorema de Pitágoras aparece en ciertos casos muy particulares. Para explicarlo mejor, vamos a determinar el tipo de triángulo rectángulo que tenemos ahí, su perímetro y su correspondiente área. Entonces, tengamos presente que el teorema de Pitágoras ofrece solución para resolver un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de dos de sus lados. Vean que en este caso, por ejemplo, conocemos la medida de la hipotenusa, 6 centímetros, la medida de un cateto, 4 centímetros, y no conocemos la medida del otro cateto. Por lo tanto, nosotros podemos perfectamente aplicar el teorema de Pitágoras para estos casos. El teorema de Pitágoras nos dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las medidas al cuadrado de los catetos. Ahora bien, como en este caso lo que desconocemos es la medida de un cateto, entonces despejando en esa forma o fórmula, lo que hacemos es trasladar la medida del cateto que conocemos y la ponemos a restar a la hipotenusa al cuadrado. Entonces nos queda así. Cateto 1 al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado menos la medida del cateto 2 al cuadrado. Si hacemos o colocamos los valores correspondientes, tendríamos así. El valor del cateto 1 es x elevado al cuadrado. Eso es igual a la medida de la hipotenusa, 6 al cuadrado, menos la medida del cateto 2, 4 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. 4 al cuadrado es 16. Si nosotros a 36 le quitamos 16, nos da 20 centímetros cuadrados. Entonces, esto nos dice que la medida del cateto 1 al cuadrado es 20 centímetros. Pero nosotros lo que requerimos saber es la medida del cateto lineal. Por lo tanto, lo que hacemos es a ese valor le sustraemos la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz lo que nos da es el valor de un número que multiplicado por él mismo de 20. En este caso ese número es un número irracional, por lo tanto tiene infinidad de decimales. Pero trabajando con dos decimales obtenemos un valor bastante aproximado de 4,47 centímetros. Ese sería exactamente la medida del cateto 1. Ahora bien, conociendo la medida del cateto 1, entonces ya nosotros podemos empezar a resolver la situación que se nos plantea. Primero vamos a decir que es un triángulo rectángulo escaleno, porque los tres lados miden diferente. Muy bien. Lo segundo es que podemos obtener el perímetro de una manera muy sencilla, que es sumando las medidas de los tres lados.
Eso nos da 14,47 centímetros. Ese sería el tamaño o el perímetro del triángulo. Para efectos de determinar la superficie, el área de la superficie triangular, lo que hacemos es agregar una superficie triangular más, transformándole en una superficie rectangular, donde el cateto 1 corresponde a la altura. Y entonces ahí ya podemos aplicar la forma del área de una superficie rectangular, que sería base por altura, solo que en este caso dividimos por 2 porque agregamos una superficie más. Pues tenemos que dividir por 2. Además, ya habíamos analizado que el área de toda superficie triangular es el producto de la medida de la base por la altura dividido por 2. Por lo tanto, en este caso sería 8,94 centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Significa que en esa superficie triangular caben casi 9 superficies cuadradas de 1 centímetro de lado. O como digo yo, caben casi 9 cuadraditos ahí en esa superficie triangular. Pero lo importante acá es ver cómo, conociendo dos de las medidas de los lados, podemos obtener la medida del tercero de los lados. Y eso lo podemos aplicar en la resolución de diferentes tipos de problemas. Veamos este caso. Vamos a determinar el perímetro del rombo, cuyas correspondientes diagonales miden 24 y 32 centímetros respectivamente. Bueno, como lo que nos piden es el perímetro, recordemos que el perímetro de toda superficie rombal es el producto de la medida del lado por 4, porque como los 4 lados miden lo mismo, pues o sumando los 4 de ese o los multiplicamos por 4. Por lo tanto, la situación acá a resolver es determinar realmente cuál es la medida del lado. Si tuviésemos la medida del lado, ya hubiésemos resuelto este problema con enorme facilidad. Por ello, empezamos a ver cómo lograrlo. Y para esa situación sustraigo entonces uno de los 4 triángulos y empiezo a darme cuenta que en ese triángulo la base mide la mitad de la diagonal menor o diagonal 1, 12 centímetros. El otro cateto mide 16 centímetros, o sea, la mitad de lo que mide la diagonal 2 o la diagonal mayor. Y en realidad el lado corresponde a la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, acá tenemos un triángulo donde conocemos la medida de los catetos y desconocemos la medida de la hipotenusa. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras en su forma original. La hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería el lado al cuadrado, es igual a las medidas al cuadrado de los catetos. 16 al cuadrado, 256, 12 al cuadrado, 144, y la suma nos da 400 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que la medida del lado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo, nos da 400 centímetros cuadrados. Pero yo necesito la medida lineal. Por lo tanto, a 400 centímetros cuadrados le obtengo la raíz cuadrada, porque de esa manera encuentro el número que multiplicado por sí mismo me dé 400. Y ese número es 20. En este caso es un número racional, 20 centímetros. Ya tengo la medida del lado y entonces ya tengo pues bastante adelantado el problema, porque el perímetro será 4 veces 20. En total, 80 centímetros. Esa es la medida del perímetro y así lo dejamos anotado. Vean cómo este problema se resolvió con el teorema de Pitágoras, pese a que estábamos trabajando con una figura diferente, con un rombo. Bueno, ahora examinemos este otro caso. Dice que los lados de un hexágono regular, que ustedes lo verán en la pantalla del lado derecho, mide 14 centímetros cada uno. Y determinar la correspondiente área de la superficie. Bueno, sabemos que el área de toda superficie poligonal regular es el producto del perímetro por la apotema dividido por 2. Entonces,
En este caso, el perímetro podemos resolverlo multiplicando 14 centímetros por 6, porque los 6 lados miden lo mismo, o sumando 6 veces 14. En total, 84 centímetros. Eso significa que ya tenemos el problema parcialmente resuelto, tenemos el perímetro. ¿Qué nos falta? Evidentemente el apotema. Y ahí sí, la apotema ya nos presenta una dificultad, pero la podemos resolver casualmente utilizando a Pitágoras. ¿Cómo? Bueno, trazamos la apotema, trazamos uno de sus radios y en este caso, cosa importante, la medida de los radios en un hexágono regular, no en los demás polígonos regulares, pero en el hexágono regular, la medida del radio corresponde igual o es, digamos, congruente con la medida del lado. Por lo tanto, ahí ya ese valor podemos darlo por conocido. Voy a sustraer el triángulo y ahí veré que la base de ese triángulo es 7 centímetros porque es la mitad, porque la altura llega exactamente, perdón, la apotema llega exactamente a la mitad del lado. Entonces, 7 centímetros. La hipotenusa mide 14 centímetros porque mide lo mismo que el lado. Eso en el hexágono regular, por favor, no en los demás hexágonos regulares. Y nos damos cuenta entonces que el apotema, que es lo que andamos buscando, corresponde al cateto. Por lo tanto, Pitágoras está presente porque tenemos un triángulo rectángulo. Conocemos dos de las medidas de los lados y hay que investigar la medida del tercero de los lados, que es el cateto. Entonces aplicamos la correspondiente forma, que sería la medida del cateto al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado menos la medida del otro cateto. En este caso, hay una resta porque el valor a conocer es un cateto. Entonces, a 14 al cuadrado, que es 196, le quitamos 7 al cuadrado, que es 49, y eso nos da 147 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que la medida del apotema al cuadrado, o sea, la medida del apotema multiplicada por sí mismo, nos da 147 centímetros cuadrados. Pero yo requiero, para poder resolver, la medida del apotema lineal, por lo tanto le sustraigo la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 147 es aproximadamente 12,1. Es un número irracional, tiene infinidad de decimales, pero un valor de 12,1 es bastante aproximado. Y entonces podemos determinar, ahora sí, el área multiplicando la medida del perímetro, 84 centímetros, por la medida del apotema, 12,1 centímetros, y dividiendo por 2. En total, eso nos da 500,8 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Significa que en esa superficie que tenemos ahí, la medida de la superficie es 508 superficies cuadradas de 1 centímetro de lado, o que le caben 508 cuadraditos y un pringuito más, como decimos acá. Bueno, vean ustedes entonces cómo siempre que nos enfrentemos a un problema donde aparezca el triángulo rectángulo y donde conozcamos dos de las medidas de los lados, podemos obtener perfectamente el tercero y así resolver. Bien, esto es todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Les invito a escribirme a mi correo maario2707@gmail.com y también los invito para que vean los diferentes programas en mi canal de YouTube, Matemalandia se llama el canal. Ahí están todos los programas de Mateloqueando con Pitágoras. Muchísimas gracias.